Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta cita pactada que tú y yo tenemos la oportunidad de experimentar cada semana cuando nos acercamos juntos a la palabra del Señor, compartiendo, creciendo, descubriendo realidades que nos son comunes a ti y a mí y a todos aquellos que sinceramente amamos al Señor y que procuramos vivir y ser mejores cada día para Él. En esta mañana te propongo una idea que realmente se hace muy práctica en nuestro diario andar. Hay una idea que nos recoge a todos y es que Dios tiene un propósito supremo por encima de todo. Por eso queremos estar hablando bajo este título muy sencillo y simple, a tono con un propósito superior. Sí, porque hay realidades que tenemos que tener en cuenta para que nuestras vidas se mantengan en total sintonía con Dios, su proyecto y el deseo de Él para cada uno de nosotros. Y esta realidad tenemos que asumirla de manera clara, pero también transparente. ¿Por qué te digo transparente? Porque a veces no estamos tan sintonizados del todo con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay momentos donde sabemos que Dios quiere que hagamos algo, pero no siempre es tan así. No siempre estamos allí a temperatura certera con lo que Dios espera para ti, para mí. Y esa realidad también tenemos que aprender a reconocerla, asumirla para poder juntos mejorar en el Señor. Y no solamente esto nos afecta y nos pasa a nosotros en pleno siglo XXI, sino que desde antaño, desde la Escritura, desde los primeros tiempos encontramos también realidades. Y el pueblo de Dios fue un ejemplo claro de esto. Hubo un periodo donde el pueblo se encontraba exiliado y estaba en Persia. Y Dios tiene un trato especial con Ciro, el rey de Persia, y Dios trata con él. Y aquel pueblo que se encontraba exiliado fue liberado porque Dios le dijo a Ciro que liberara a su pueblo para que el pueblo pudiera volver a Jerusalén y reconstruir el templo. El templo que había sido destruido por los babilonios años atrás. El templo que había sido saqueado, masacrado, totalmente destruido. Incluso los utensilios del templo habían sido deportados a Babilonia y muchos de los objetos sagrados que tipificaban y representaban la obra maravillosa de Dios y el propio carácter de Dios fueron llevados a Babilonia. Y Ciro dice en esta ocasión, por mano y por dicho de Jehová, que le da la liberación al pueblo, que regresen y no regresen para vivir solamente en libertad, sino que tenían una idea y una tarea y una encomienda divina que les abrazaba y era la reconstrucción del templo. Usted se imagina cómo se sentían esas personas. Esdras capítulo 3 deja en claro esta realidad. Ellos estaban altamente contentos, el pueblo estaba animado, estaba deseoso de llegar, el pueblo estaba con un deseo inmenso de poder volver a reconstruir el gran templo del Señor. Cada etapa tiene desafíos, cada etapa tiene momentos. Esta historia de este pueblo, ellos no eran los que habían construido el primer tabernáculo con Moisés. Ellos no eran los que habían construido el primer templo con Salomón, pero ellos tenían la historia en las manos ahora para escribir un nuevo capítulo. Ellos tenían la posibilidad de reconstruir un segundo templo para el Señor. El templo tenía un altísimo significado para la nacionalidad judía. Era la prueba visible del pacto de Dios con ellos. Era el sello de la identidad judía. Hasta ese entonces era la garantía de que Dios estaba con el pueblo. Dios habitaba en el templo. Y una vez que llegaron animados y esforzados a Jerusalén, comenzaron a trabajar, comenzaron a echarle ganas, a ponerle deseo. Pero ¿qué pasó día tras día y a lo largo del camino? Que comenzaron, queridos, a surgir situaciones como nos enfrentamos también nosotros. Comenzaron a haber pugnas entre ellos, comenzaron a haber también adversarios que comenzaron a contaminar al pueblo, comenzaron a crear fisuras. Se empezaron a crear fisuras que dañaron la estabilidad de la buena obra de Dios y cada uno comenzó a querer hacer un propósito diferente de lo que estaban haciendo. Comenzaron a desanimarse, la desesperanza comenzó a coger parte, el egoísmo comenzó a moverse, comenzó a emerger y cada uno de ellos comenzaron y empezaron a dejar el propósito de Dios para construirse propósitos personales. ¿Qué empezaron a hacer? Construir casas para ellos mismos. Ya estamos en Jerusalén, estamos en libertad. Ahora que cada cual viva como pueda y como quiera. Dios tiene un sueño, pero no es el tiempo porque hay muchos problemas y muchas adversidades. Nada de las cosas que tú y yo vamos a tener que hacer para el Señor va a ser fácil.
va a llevar desafíos, implicaciones, va a llevar sacrificio, va a sentirse la temperatura de la prueba en medio de todo lo que querramos hacer para Él. Pero tenemos que saber que en medio de todos esos procesos Dios está con nosotros. Dios nos aprueba, Dios nos aplaude, Dios nos garantiza, Dios nos energiza, nos ayuda a marchar adelante sabiendo que no estamos solos. Y con este cambio de proyecto, con este cambio de propósito, con esta nueva opción de abrirse propósitos propios y vivir para propósitos propios, ¿qué comenzó a hacer el pueblo? Mis queridos, algo totalmente destructivo. Ellos comenzaron realmente a desconectarse del propósito de Dios y comenzaron a cambiar el sentido de excelencia por la mediocridad. Ellos dejaron de tener sueños, aspiraciones de procurar lo mejor. Lo más glorioso era ser parte de la historia y ser parte de haber puesto un granito más de arena en la reconstrucción de aquel momento glorioso que el pueblo iba a vivir una vez terminado y la presencia de Dios una vez más se derramara en poder y gloria. Ellos dejaron de soñar, dejaron de aspirar, dejaron de creer y sencillamente empezaron a buscar la mediocridad, lo simple, lo ordinario, lo común, lo trascendente, lo que vivían siempre. Dios les dio una oportunidad gloriosa y ellos la rechazaron y echaron mano por tal razón de la mediocridad. Ellos cambiaron el sentido de realización, el sentido de sentirse plenos, satisfechos, de disfrutar y tener un corazón lleno de gozo y alegría, de ser parte de algo más grande que ellos mismos y que toda su generación, por el conformismo, comenzaron a conformarse. Y esto, queridos, muchas veces responde al hecho de no querer pagar un precio, de no querer sacrificarse, de no querer muchas veces darlo todo, de tener aparentes vidas tranquilas, sin problemas, viviendo al margen de la voluntad de Dios. Y créame que no hay mejor campo de bendición que estar en el centro del corazón de Dios, que estar en el centro de su voluntad. El propósito de Dios es intenso, sí. Va a demandar, va a haber cosas que vamos a tener que desgastarnos en el propio proceso, pero va a ser provechoso, va a ser altamente beneficioso, altamente bendecido va a ser tu vida y mi vida si echamos mano del propósito de Dios. Dios siempre te va a llamar a la acción. Dios nunca te va a llamar a la paralización. Dios tiene un proyecto contigo y ese va a involucrar movimiento, acción, empuje. Y ellos también cambiaron, mis queridos, el sentido y la necesidad de la bendición de Dios por la miseria espiritual. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Porque se hizo evidente en los propios frutos, en los propios resultados que ellos tenían. En Ageo capítulo 1 encontramos cómo el profeta todo el tiempo está diciendo: ustedes siembran mucho pero recogen poco. Y lo poco que recogen, lo recogen en sacos rotos. No están logrando, no están siendo efectivos, están viviendo bajo la bandera de la mediocridad, del conformismo, de la miseria espiritual. Es tiempo de salirse de eso, porque algo más grande Dios tiene para ustedes, decía Ageo. Y ciertamente el pueblo dice que cuando todos los líderes y el pueblo escuchó aquella palabra de parte del Señor, el pueblo temió. El pueblo se humilló delante del Señor y el pueblo se rindió por completo. No sé cuál puede ser tu historia y en qué capítulo tú puedas estar viviendo. Pero si te has creado propósitos propios, créeme que lo que Dios tiene es más grande y trascendente que cada uno de nosotros. Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas y tiene un sueño maravilloso contigo que no te puedes perder, porque si no, no vas a ser la persona maravillosa que Dios quiere que tú seas. Dios está construyendo tu mejor versión. Sigue adelante, no te desanimes. ¿Qué vas a hacer? O asumiremos propósitos propios o haremos como este pueblo. Sí, Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido errores, pero queremos volver a tu proyecto. Ellos volvieron a la excelencia, ellos volvieron a la realización, ellos volvieron a la bendición de Dios y Dios continuó reafirmando su obra, reafirmando su obra, reafirmando su obra hasta el final. Esta es la oportunidad que Dios nos lanza en esta mañana. Es el nuevo desafío que nos acontece en esta semana. Pruebas y situaciones continuarán, pero grandes oportunidades y bendiciones Dios está abriendo delante de ti y delante de mí. Muchísimas bendiciones. Recuerda que mi nombre es Arley González y esta no es otra cosa que otra gran oportunidad para servirte. Seguimos orando, sigamos adelante, sigamos marchando con la conciencia y la convicción de que servimos a un Dios inigualable, el cual ha dado todo por ti y que cada día
despierta cada mañana con el nuevo deseo de bendecir tu vida. Te despierta con el nuevo deseo de que te vaya bien y que sea fructífero en todo cuanto emprendas. Un abrazo grande y muchísimas